lado el presupuesto y bueno, una vez más todo el movimiento universitario ayer decidió manifestarse. ¿Qué repercusiones, qué conclusiones, chicos, de la movilización de ayer? Bueno, ayer justo con Mati charlábamos un poco ahí mientras marchábamos, veíamos, o sea, fue impresionante la cantidad de gente realmente en varios puntos del país, pero creo que acá en La Plata fue de las más grandes, fue mucha cantidad de gente y lo que o sea, lo primero que se te viene a la cabeza es decir, bueno, hay fuerza. O Sí, sea, eso me parece que quedó demostrado ayer una vez más, que cuando hay convocatorias, o sea, cuando está claro qué día, a qué hora, si hay paro para que puedan movilizar. De hecho, ayer, bueno, no hubo paro, digamos, no docente, que eso hubiera sido también un plus importante para que tenga más masividad. Pero creo que lo que demuestra es eso, que hay fuerza para organizarse y que es una decisión política, digamos, que eso no venga sucediendo. Nuestro planteo incluso todos estos meses, digamos, este primer cuatrimestre fue muy claro de que necesitábamos un nuevo 23 de abril, una nueva marcha, una tercera marcha nacional universitaria, que muestre la fuerza que tiene la universidad y más ahora que está habiendo muchísima resistencia en distintos sectores. La universidad podría tratar de coordinar todo eso incluso. sí. Vos sabés que, ¿qué pasó el 23 de abril del 2024 que no se pudo volver a reproducir, ¿no? Esa marcha contundente, esa que realmente lo hizo retroceder al gobierno y replantearse las medidas. Creo que está muy buena la pregunta, porque a grandes rasgos es un poco una discusión que no es solamente de qué pasó, sino de cómo seguir ahora, ¿no? Digo, tiene mucho que ver con las discusiones que se están dando también actualmente en la universidad. Yo creo que fue una marcha que claramente hizo que el gobierno tenga que cambiar su discurso y su planteo de fondo, porque venía diciendo que había que arancelar Sí. y que iba a meter los vouchers y todo, y de eso tuvo que bajarse y decir, bueno, es una causa noble, pero la están usando para hacer política. Bueno, ahí tuvo que retroceder en su discurso y además después terminó dando un aumento mísero, digamos, elemental, solamente para el presupuesto de funcionamiento de las universidades, pero bueno, lo tuvo que dar también a raíz de esas movilizaciones. Nosotros lo que hemos discutido en un montón de asambleas y en un montón de debates, digamos, en las universidades, es que los rectores, y particularmente el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de las universidades, negociaron, digamos, con Milei, o sea, aceptaron ese aumento de solo presupuesto de funcionamiento y entregaron la lucha por el salario docente y no docente y por un presupuesto más de conjunto para los derechos estudiantiles que no les interesó, digamos, ¿no? Entonces, después de eso estuvo la marcha del 2 de octubre, cuando fue el veto al proyecto de ley de financiamiento universitario. Las tomas que surgieron fueron a pesar, digamos, del CINI, de las conducciones, en muchos casos de los centros de estudiantes, de las federaciones universitarias. Entonces, un poco lo que me parece que queda de conclusión de ese año, del año pasado, es que hay que construir desde abajo, ¿no? Esa masividad, y no esperar a que decidan los de arriba, digamos, Claro. qué hacer con esas movilizaciones y con esa fuerza, Como que ¿no? se tomaron medidas sectorizadas, ¿no? Para la FUL, para ADUL, para ATUL, CONADU, no es que se volvió a organizar todo en conjunto, digamos, ¿no? ¿Es eso así lo que pasó? Sí, de hecho nosotros, bueno, justo entre la semana pasada, esta semana se hicieron varias asambleas en algunas facultades, también a pesar de las conducciones de muchos centros de estudiantes, pero bueno, por la necesidad que hay de debatir y de Claro. organizarse, de pensar qué hacer, y se debatía esto, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, una discusión en psicología porque, bueno, y se dio también en varias otras facultades, estaba convocado en principio el paro de esta semana, el paro de 48 horas, Sí. en general, no se sabía qué día. Una posibilidad era que sea 25 y 26. Sí. En ese caso se rumoreaba, porque es todo un poco así, es medio Jorge Suspenso, digamos, cómo anuncian las medidas las conducciones sindicales y, bueno, de estudiantiles también. En ese caso, si la movilización, por ejemplo, hubiera sido el 25, coordinada efectivamente en Capital, donde vos incluso confluyas con la pelea Claro. de los héroes de la resistencia, que son los jubilados y las jubiladas, Claro. y bueno, probablemente Bueno. hubiera sido, no sé si el 23 de abril, pero un primer paso Claro. hacia ese camino. Y me parece que eso hay que plantearlo, como decía Mati, o sea, hay responsabilidades concretas, digamos. Nosotros, el cine en particular, lo ha hecho con todos los gobiernos, eso hay que decirlo, negocian el presupuesto. Lo negocian y año tras año el presupuesto viene siendo de ajuste. Lo que sucedió este año es que se profundizó muchísimo más, digamos. Y ante eso tuvieron que necesariamente hacer algún tipo de medida para que sigan funcionando las universidades.
básico, o sea, no, Claro, no se claro. pasaron demasiado de eso. Ahora, el salario, ayer veíamos un informe que armaron de AGD UBA de Económicas, Sí. de la caída del salario docente. Un profesor adjunto con carga exclusiva, 10 años de antigüedad, perdió de noviembre de 2023 hasta ahora, se tendría que incrementar un 40% el salario para que alcance ese nivel. Ni hablar, bueno, el estudio es desde 2015, 70% perdió. Entonces, me parece que ahí hay que hacer una discusión y abrir un debate, porque hay un rol ahí de las conducciones, sucede, digamos, a nivel nacional. La CGT está durmiendo la siesta hace, desde que asumió Milei, antes incluso ya venía medio dormida, pero creo que eso hay que plantearlo, porque acá incluso en La Plata nos pasa que, bueno, de 17, 10, 11 centros de estudiantes lo dirige la Franja Morada. Que vos ya sabés lo que son. O sea, son los que a nivel nacional se pusieron la peluca Claro. desde que asumió Milei, le votaron todo, incluso con la ley de financiamiento se dieron vuelta también como un panqueque. Ahora, el resto de los centros de estudiantes que los conducen variantes del peronismo no hacen la diferencia. Eso también hay que plantearlo, porque la Federación Universitaria, que es una herramienta re importante de Sí. organización, nosotros pudimos, digamos, conquistar la Secretaría y tratamos desde ahí de mostrar, digamos, qué haríamos nosotros desde un lugar así, desde una herramienta de organización, cómo la pensamos, cómo la utilizaríamos en este momento, y la FUL deja mucho que desear. Porque los pibes no saben. El otro día pasó en una cursada, se abrió un debate, una piba genuinamente, ¿viste? Decía, yo me encantaría venir el día que hay paro, que me convoquen a una marcha, porque es el día que no curso. Sí. Ahora, si la marcha la convocás el día que no hay paro, y tengo que venir a cursar. Claro. Y no entendía ella, porque también hay mucha confusión, porque generan eso, siembran la confusión, no se entiende. No se entiende por qué no... ¿Y eso por qué es? ¿Inexperiencia? ¿Es adrede quizás como para no generar ese impacto que quieren? ¿Qué ves ahí, Sofi, con esas movidas? Yo creo que es una decisión política. Ok. Nosotros este año, por ejemplo, lo vimos con algo muy concreto, digamos, que era, por ejemplo, el derecho al boleto educativo gratuito. Sí. El boleto depende de provincia. Sí. Kicillof viene diciendo que él va a hacer un escudo al ajuste de Milei en la provincia, que no lo va a dejar pasar. Y el boleto, por ejemplo, fue un desastre. O sea, muchísimos pibes, y no es simplemente bueno, el boleto, que está bueno tenerlo, que te ayuda. No, es concreto. Hay pibes del conurbano que se ponen todas las cursadas un mismo día, cursan 12 horas, Claro. que es completamente insalubre, porque solo tienen para pagar 2 viajes en la semana. O directamente, que también me ha pasado, compañeros de cursada que ya a esta altura del año no pueden venir porque no pueden cargar la SUBE, Claro. así como suena. Y el boleto no depende de Milei. El boleto depende de Axel Kicillof, y la Federación Universitaria de La Plata hace campaña política para Axel Claro, Kicillof. claro. Entonces me parece que ahí hay que tratar de, bueno, un poco pensar, ¿no? Cómo se manejan en función de qué proyecto político defienden también. ¿Va el gobierno hacia un perfil de privatización? Digo, a ver, congela el salario, eso hace que docentes por ahí se vayan a otro sector o a otra universidad que les pueda pagar mejor, o se vayan del país directamente. Cortan, digamos, subsidios, cortan ayuda. ¿Ven eso? Para mí les encantaría, digamos. O sea, yo creo que eso seguro, ¿no? Después, como te decía, no es algo que ahora estén pudiendo decir. Y me parece que habla justamente de cómo la resistencia y la lucha universitaria ahí puso un límite, ¿no? Pero es el proyecto, si vos querés, de los ricos de este país y de los planes neoliberales que permanentemente vuelven a atacar la salud pública, la universidad pública, etcétera, que desde el menemismo quisieron hacer eso realmente. O sea, el objetivo más de fondo de los planes del menemismo, con la ley de educación superior y todo, era el arancelamiento total, que no lo pudieron hacer justamente por la resistencia en la calle de un movimiento estudiantil que en gran parte, digamos, se autoorganizó, hizo asambleas, le pasó por arriba, incluso en muchos casos y en muchas acciones, a las conducciones de los centros de estudiantes, que también un poco se repite esa historia, ¿no? O sea, y más allá de las diferencias temporales y demás, porque un poco por lo que preguntabas antes también, hay una espera o una confianza en la política también de los rectores, ¿no? O sea, nosotros vemos que las conducciones de los centros estudiantiles y las federaciones están más preocupadas por la rosca interna, digamos, con los rectores y en el propio frente gremial, que son mesas chicas, digamos, ¿no? No estamos hablando de una coordinación de estudiantes, docentes y no docentes en espacios asamblearios democráticos, que en eso estamos completamente a favor, porque coordinar los claustros y dar una lucha de conjunto es fundamental, sino que es una rosca en la mesa chica, incluso atravesada por las internas electorales en este año y demás, que traban, digamos, el desarrollo de acciones
contundentes que puedan golpear al gobierno, pero además con una expectativa en los rectores, ¿no? Del peronismo y el radicalismo en esa negociación. Y eso siempre fue, en las luchas universitarias, lo que trabó, ¿no? Claro, y la cada pelea. una da su batalla. Y bueno, si a vos te dan un poquito de caja al rector, Claro, el rector te quedan ya no le tranquilo. interesa seguir la lucha por el salario docente o por la beca que le falta al pibe, digamos, o por el comedor universitario, por lo que sea. Y es muy distinto Claro. cuando eso está expresado en espacios asamblearios, democráticos y demás. Y además tenemos que buscar también otros aliados, digo, ¿no? Para que no sean todas pálidas y pensar también, bueno, antes de que arrancara la entrevista charlábamos de que fue una semana de luchas porque Sí. estuvo la movilización del astillero Río Santiago por la reactivación del astillero, por aumento salarial, que están cobrando, según, digamos, la antigüedad y todo, pero 800.000 pesos, digamos, o sea, un astillero que hace barco, estuvieron las movilizaciones de los residentes, las residentas de provincia. Sí. Por salud, en defensa de la salud pública y por un salario que también están cobrando 2 mangos, digamos, y por aumento salarial. Vino Madirafa a La Plata, vinieron despedidos de Giorgalos ayer también, Sí. antes de la marcha universitaria, y los acompañamos para presentar una carta al gobernador de la provincia, porque tiene que intervenir, porque las patronales están envalentonadas en la provincia intentando hacer despidos y una reforma laboral, como lo quieren a nivel nacional también. Entonces es un plan y un ataque más de conjunto, y está bueno pensar, bueno, si los rectores van a transar, van a sentarse en la mesa chica con Milei, después le van a dar los diputados para las distintas leyes, como fue con la ley de bases y demás, que se negociaba al mismo tiempo que el presupuesto. Bueno, busquemos los nuestros, ¿no? Claro. Aliados, los trabajadores, los docentes, los no docentes, los jubilados. Me parece que eso es algo fundamental. La universidad pública y la universidad en general es un ámbito de concentración de juventud impresionante, ¿no? Y se ha dicho y mucho que, y lo han escuchado ustedes, que los pibes están girando hacia la derecha o que hay un crecimiento de la derecha en la juventud de manera histórica. ¿Lo ven así ustedes a eso? ¿Ven ese crecimiento del pensamiento neoliberal de derecha en los jóvenes? Yo creo que lo que hay es mucho descontento con la política tradicional. O sea, me parece que eso es así, que en su momento lo pudo canalizar Milei, Sí. pero incluso justamente me parece que la universidad, la lucha por la universidad, en particular, digamos, la pelea por poder tener un futuro, que eso sea a través de formarte, etcétera, también hizo que un sector de pibes que quizás habían votado a Milei porque ya con los gobiernos anteriores habían perdido todo tipo de derecho, con este ataque concreto se hayan sentido interpelados y hayan dicho, no, bueno, esto no. Y ni hablar también me parece a esta altura las condiciones materiales, o sea, nosotros, qué sé yo, lo vemos también en pibes, pibas que lo han votado y que están arrepentidos. Ajá. O incluso también que quizás no lo han votado, digamos, pero sí que genera cierto descontento cómo te convoca hoy la política, digamos, que para mí eso es responsabilidad de todos los partidos del régimen, que me parece que también lo interesante, digamos, de que ya se haya abierto el conflicto universitario el año pasado y todo lo que mencionábamos de las marchas masivas, el hecho de haber tomado las facultades, de hacer asambleas, de poder decir lo que opinás, de poder posicionarte y votar algo que vos proponés para hacer, también generó otra cosa que creo que de eso se habla mucho menos, y que fue también muy sentido, y nosotros lo vemos mucho en la juventud, de pibes que te decían, bueno, yo nunca había pensado que mi opinión importaba tanto, Claro, o sea, nunca me había claro. me había sentido sujeto, digamos, de la política, y eso también es otra forma de hacer política. Sin duda. Creo que de alguna manera el desafío es mostrar eso, que efectivamente hay otra forma de hacer política, que es desde abajo, que es colectivamente, y que de alguna manera también muchas veces termina siendo a pesar de las conducciones, que también ahí tenés otro desafío porque uno espera de las conducciones, o sea, bueno, lo que contaba del debate de esta piba, digamos, en el curso, que vos esperás que tu centro de estudiantes te convoque para hacer algo ante la situación, y si eso no sucede, y bueno, es lógico que haya cierta decepción con Claro. ese tipo de organización. Ahora, me parece que se trata de mostrar algo distinto, y creo que en eso hay muestras, digamos, incluso de valores, digamos, que están en la juventud, o sea, al margen, digamos, de qué decidan dentro de una urna o que hayan decidido hace 2 años, los valores que hay en la juventud son muy zarpados. Nosotros ayer nos pasó que en nuestra columna, digamos, en la movilización que hubo y todo, se nos acercaron muchos pibes de distintas facultades a venir a ver una bandera muy grande que nosotros hicimos, los compañeros de artes de Contraimagen, nuestra agrupación, Sí. por Darío y Maxi, Sí. que era una juventud que abrazaba todas las luchas. Bueno, eso sigue estando, o sea, en la universidad
hay una solidaridad zarpada, un poco lo que charlábamos recién, pero ante ese ajuste, digamos, nosotros desde la Secretaría de Coordinación de la FULP hicimos un relevamiento de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Sí. Y hay mucho, digamos, de necesidades, o sea, lo del boleto es una, después, no sé, el alquiler, la cantidad de pibes que trabajan, el opinar que las becas tanto de la universidad como nacionales son insuficientes, y todos, digamos, destacaban que no sería lo mismo si no fuese con ayuda de un compañero o una compañera. Claro. Y eso también está en la juventud, me parece, y creo que es importante destacarlo. Incluso nos pasó esta semana que, bueno, movilizamos lo que decía Mati, el lunes con el astillero, con las residentes, lo de Maigraf, que es una fábrica recuperada de zona norte, que bueno, con la diputada Laura Cano presentando el proyecto por la expropiación, se logró la expropiación de acá 5 años. Y no hubo ninguna de esas habladas, digamos, que se hacían en las acciones, donde no agradecieran a la juventud. A la juventud, claro, a la juventud universitaria, a los pibes que se solidarizan, y eso vos vas y lo contás en un curso en la facultad, y nadie te levanta la mano y te dice, no, zurdo de mierda, morite. No pasa eso, pasa lo contrario. Okay. Te dicen, che, qué bueno, contame más, no sabía que había resistencia, no todas son pálidas, y creo que eso también está bueno ponerlo sobre la mesa. ¿Y el debate en las redes es importante o no? Y yo creo que sí, o sea que... Porque ahí está la verdadera violencia, ¿no? Quizás no tanto en el cara a cara, por suerte, pero sí ahí, ¿no? Y bueno, es un terreno, digamos, que los libertarios han sabido explotar o buscar, digamos, instalar sus sentidos comunes, pero me parece que también se genera, digamos, ante tanto envalentonamiento, ¿no? De referentes de ellos, digo, que uno ve directamente atacar y amenazar incluso, ¿no? A través de las redes sociales. Sí. Después hacen la policía política de Patricia Bullrich, y es para perseguir a los que se organizan, ¿no? A los que denuncian el ajuste, a los que denuncian el genocidio en Palestina, a los que defienden la universidad, o sea, a todo lo que a ellos no les gusta, digamos, la policía política de Patricia Bullrich. La otra vez vi un meme que era Patricia Bullrich ha comenzado a seguirte, ¿no? Y estaba toda la gente en la calle con el teléfono y a todos los seguía un clon de Patricia Bullrich. Pero bueno, es eso, ¿no? Es un intento de avanzar, un intento más entre todos los intentos y avanzadas antidemocráticas que hace este gobierno, ¿no? Para también atacar a lo que en las redes también se expresa, ¿no? Que es respuestas a todos esos intentos de sembrar sentidos comunes de derecha, individualistas, machistas, xenófobos. Empieza a surgir también, y yo creo que también está relacionado a la pregunta anterior, cuánto también está bien pensar en la posibilidad de que, y yo creo que algo de eso ya se está desarrollando, no solamente en los debates en los pasillos y en las aulas de las facultades, sino también en las redes, de que un sector de la juventud o de la población en general, ante una cosa tan asquerosa, digamos, de ataque de derechos, de desprecio de los sectores populares, de desprecio de los que se organizan contra la discriminación, contra el odio, que haya un sector de la juventud que empieza a reivindicar, digamos, los derechos democráticos, los derechos de la diversidad sexual, los derechos ambientales, los derechos de los trabajadores, o sea, y creo que eso empieza también a verse en las redes sociales, en debates que muchas veces, en las redes suelen ser más picantes porque también está el anonimato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me parece que... Bueno, en relación a esto, por ejemplo, yo me quedaba pensando porque por las redes se habla mucho, ¿no? De la llegada que tuvo Milei por las redes, la llegada en particular en la juventud, etcétera, TikTok. Y precisamente en TikTok, por ejemplo, algo que se viraliza mucho y no se menciona es el genocidio en Palestina. Hay muchísimos pibitos secundarios que repudian el genocidio en Palestina y vos decís, ¿qué onda? ¿Viste? ¿Cómo lo charlarán en la casa? Claro. No, TikTok. En TikTok también se viralizan esas cosas y me parece que eso está bueno también decirlo porque es parte, digamos, de la llegada después de ya, qué sé yo, no sé, la llegada de Milei en redes no es simplemente una buena estrategia en redes, es mucha guita. Totalmente. Es mucha guita, es mucho tiempo al aire, es un troll center pago, total. Entonces, si vos lo... De hecho, a mí me hicieron viral ellos mismos. Con Blender y carajo, no sé si lo vieron. Ah, no. No recuerdo. Bueno, no, pero sí, impulsan un montón. Claro, sí, y con plata, qué sé yo. Claro, y sí, es así. No, pero es interesante esto de que cuando el presidente dice, a mí me divierte mucho la batalla cultural, no sé si lo escucharon en la entrevista con el Pelado, que dice eso, ahí está entonces, ¿no? Él está diciendo que va por ahí. Y está bueno empezar a debatir ahí, ¿no? En esos lugares. Y además creo que eso que él dice, batalla cultural,
muchas veces son bombas de humo para confundir, incluso en momentos donde hay conflictos. Para generar odio también. Y para generar odio, ¿no? Porque incluso creo que en esa entrevista dijo que en la mayoría de los países a los residentes en salud Sí. no se les paga, sino que ellos pagan. Sí, sí. Bueno, hace poco un compañero nuestro, Paco, del Hospital Pena, un compañero residente, hizo un video con compañeros y compañeras de distintos países, trabajadores de la salud, de Alemania, de Francia, España. de Estados Unidos, de España, de México, no me acuerdo si había también de Chile, en ese video en particular. Pero en todos los casos, desmintiendo a Milei, Claro. diciendo, no, sí, acá pagan por la residencia. En muchos casos es un sueldo insuficiente, pero trabajamos tantas horas, dando todos los ejemplos, digamos, desmintiendo eso, porque en realidad muchas veces lo que él dice en batalla cultural también Es mentira, y es un mentira. arma es parte de las armas de combate, digamos, que utiliza contra los trabajadores, ¿no? Y por eso también, construir tanto redes como, impulsar medios. Nosotros también somos parte de la red de la Izquierda Diario. Sí. Entonces, Muy buen trabajo. espacios como a estar acá, impulsar, digamos, entrevistas a los trabajadores. Sí. Obviamente que también es importante, digamos, ir a cada lugar, y nosotros eso también potenciamos ese medio, y nuestras redes como Juventud y todo, para también enfrentar todos esos discursos, ¿no? que son para también atacar a los derechos. Les vuelvo a reformular la pregunta para subrayar el concepto. ¿Qué falta para que haya otro 23 de abril? Y yo creo que falta, por un lado, la decisión política de las conducciones, Bien. que eso suceda. Y me parece que también faltan espacios donde encontrarnos. Eso creo que es así, y que nosotros al menos lo tratamos de impulsar mucho. Del año pasado quedaron algunos grupos que se habían conformado de asambleas autoorganizadas. En psicología tenemos un grupo que es Psico no finge demencia, justamente. Y hay muchos pibes con intenciones de organizarse, de ir a buscar al resto de los pibes también, y creo que ahí justamente lo que falta es eso, una decisión política de las conducciones de los centros de estudiantes, de la Federación Universitaria y también sindicales. Creo que incluso con esto del Frente Gremial, estas últimas semanas estaban ahí con algunas internas, no estaba muy Sí. claro por qué alguno convocaba un día, otro día, etcétera, pero nos parece importante, justo en psicología se dio una discusión en relación a esto en la asamblea, porque una compañera de una agrupación que pertenece a la FUL nos decía, no, pero el Frente Gremial no lo decidió, hay que esperar que el Frente Gremial lo decida. Y para nosotros, para que haya un 23 de abril, es todo lo contrario. Eso se tiene que debatir desde abajo, en asambleas Claro. democráticas, donde con mandato de base de asamblea se le vaya a exigir a las conducciones y que las conducciones acaten lo que quieren los pibes, las pibas, que sea con docentes, que sea con no docentes. Y creo que lo central para pensar un nuevo 23 de abril o una nueva marcha universitaria es que sea la punta de lanza para unir todas las Bien. luchas, para coordinar los diferentes conflictos, porque es un momento donde hay mucha resistencia por abajo y me parece que lo que falta es poder unirlo, coordinarlo, exigir un paro general que sea activo Claro. y poder golpear a Milei con un solo puño. Sí, Vale. no, y te agrego también que muchas veces, no creo que se repita igual, digamos, pero muchas veces también hay cosas gotas que llenan el vaso, rebalsan el vaso. Cuando fue lo de los vetos y las tomas, Claro. nadie se lo esperaba realmente, y fue el veto y empezó a surgir un movimiento también desde abajo, Claro. Incluso le impuso a las conducciones de los centros de estudiantes desarrollar asambleas muy grandes. Entonces, ahí me parece que ir construyendo esos lazos es fundamental. Y también, mientras tanto, llevar esos debates, ¿no? Esto que decías, llevar todos los debates a las aulas, llevar todos los debates a los pasillos. Nosotros también venimos planteando que es necesario y urgente, y es una exigencia, digamos, que estas conducciones de los centros de la Federación Universitaria se pronuncien en contra de los despidos que hay en curso. Muchos son en la provincia de Buenos Aires, y se está intentando hacer una reforma laboral de hecho, que Claro. también está sucediendo acá. Entonces también hay que enfrentarlo. Hay que hablar del recorte de presupuesto, hay que hablar de lo que está cobrando un docente en la universidad, hay que hablar de lo que está cobrando un docente, discutir esas cosas, ponerlas sobre la mesa, para también empezar a plantear el debate de, justamente esto, ¿no? Cómo construir de nuevo la fuerza, ¿no? Hay que reorganizarla, hay que reagruparla, es a través, me parece, del debate entre compañeros y democrático, votando, pero agregar eso o recalcar eso me parece que
es muy importante. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas Bueno, gracias. y sigamos acompañando a la lucha de los universitarios, porque también es nuestra lucha. Y todos creo que es la posibilidad de ascenso social de todos los laburantes, ¿no? Bueno, para que sea realmente una universidad de los trabajadores, Claro. dar la Totalmente. lucha con los trabajadores para defender también sus peleas y que todos puedan acceder a la universidad, ¿no? Gracias, chicos.